Hola, ¿qué tal? Es tiempo de leer con Harry Literatura. El día de hoy tocaremos el tema del modernismo y Rubén Darío. El modernismo. Este movimiento literario ha tenido muchísima importancia porque es el primer movimiento que surgió en América. Es el movimiento que representa que ya no copiamos a otros países. Es un movimiento que representa la independencia literaria, que hemos llegado a una etapa de autonomía, ¿no? Pero ¿cómo es que este movimiento se ha desarrollado? Veamos a continuación. Bien, ahí está, primer movimiento que surgió en América. Es un movimiento originario de América. También podemos apreciar ahí que abarcó a partir de 1880, fines del siglo XIX, y abarcó hasta el siglo XX prácticamente, ¿no? Hasta inicios del siglo XX, hasta 1920. Entonces, vemos un movimiento ya que tuvo su origen en América. Ya no dependemos de otros países. Es así que lo que significó el modernismo, la independencia literaria de América. El modernismo significó la independencia literaria de América, ¿no? Ahora, ha surgido un movimiento literario propio. Ahora, significó autonomía literaria. Ya no copiamos otros modelos, más bien ahora este movimiento se va a expandir por otros países. Características. Oposición al realismo. Después del romanticismo se desarrolla el realismo y después del realismo el modernismo. Entonces claramente podemos señalar de que el modernismo surgió en oposición al realismo. El realismo prefería cosas cotidianas, elementos comunes. El modernismo no. El modernismo prefería elementos exóticos, extraños, misteriosos, fuera de lo común. Esteticismo, que es el gusto por la belleza. Exotismo, gusto por lo extraño, por elementos fuera de lo común, misteriosos. Refinamiento y elegancia. Musicalidad, los versos sonaban a música en los modernistas. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. La coincidencia, la repetición de sonidos, musicalidad. Uso de elementos sensoriales como los colores. Por eso hablamos de cromatismo. En este movimiento se presenta el cromatismo porque hace referencia a los colores como elemento sensorial. Cosmopolitismo quiere decir que este movimiento llegó a diferentes países del mundo y se pudo desarrollar en diferentes lugares. Eso es ser cosmopolita, pues, ¿no? Eso es ser cosmopolita. Elitismo. Bueno, hablando de cosmopolita, que es un movimiento que también recibe pues influencias de diferentes manifestaciones, ¿no? Elitismo, que este movimiento estuvo bastante ligado a la aristocracia, a la élite, ¿no? Eso se refiere. Bueno, este aspecto del cual vamos a hablar ahorita es un tema que casi siempre lo consideran en los exámenes. O sea, ¿qué movimientos influyen para la aparición del modernismo? Básicamente, parnasianismo y simbolismo. Del parnasianismo, ¿qué tomó? La perfección. Del simbolismo, la musicalidad. En menor medida también el romanticismo. ¿Y qué aportó el romanticismo al modernismo? La libertad, la búsqueda de la libertad. Aquí ustedes observan la imagen de un cisne. ¿Qué quiere decir eso? Que el cisne es la imagen del modernismo.
máximo representante del modernismo, Rubén Darío, Félix Rubén García Sarmiento, sino que el apellido de su tatarabuelo, bueno, el nombre de su tatarabuelo era Darío, ¿ya? Y todos en la ciudad de Metapa, en Nicaragua, le llamaban a este señor Don Darío. Y era tan popular que pronto este nombre se convirtió en una especie de apellido. A las hijas de este Don Darío les decían las Darío, a los hijos le decían los Darío. Entonces, como les decía, se convirtió en una especie de apellido. Y Rubén Darío, Félix Rubén García Sarmiento, quiso seguir con esa tradición familiar. He ahí el nombre, Rubén Darío. Máximo exponente, máximo representante del modernismo. Y embajador, que es embajador, que llevó a otros países este modernismo. Tres obras importantes de Darío: Azul, Prosas profanas y Cantos de Vida y Esperanza. Pregunta de examen: ¿es la obra de Rubén Darío que representa el inicio del modernismo? Pregunta clásica. ¿Es la obra de Darío que representa la decadencia del modernismo? Aquí lo tenemos. Azul representa el inicio del modernismo, pero también significa el poeta en sus inicios, ¿no? Segundo, Prosas profanas, apogeo del modernismo, pero también nos muestra el crecimiento del poeta. 3. Cantos de Vida y Esperanza representa la decadencia del modernismo, por lo tanto también la madurez del poeta. Pregunta de examen: ¿es el libro más exótico de Rubén Darío? Prosas profanas. Mejor poemario de Darío, Cantos de Vida y Esperanza. Muchos dicen, pero profe, ¿cómo va a ser Canto de Vida y Esperanza si es la decadencia del modernismo? Un momentito. El hecho de que Canto de Vida y Esperanza ya no tenga mucho que ver con el modernismo no significa de que haya perdido calidad. Más bien, ahora es otro pensamiento el que tiene el poeta Rubén Darío en este libro. Luego lo analizaremos. ¿Ya? El libro más exótico, Prosas profanas. Cantos de Vida y Esperanza. Canto de Vida y Esperanza es considerado como el mejor poemario de Darío, ¿ya? Donde encontramos que reflexiona sobre su obra poética y abundan reflexiones filosóficas sobre la vida y la existencia. Pregunta de examen: libro más reflexivo y filosófico de Rubén Darío, Cantos de Vida y Esperanza. En este libro también se plasma las cuestiones existenciales, los problemas existenciales, la angustia, el dolor, la incertidumbre, ¿no? Aquí podemos ver un poema, el poema Lo Fatal. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. ¿Qué significa? La vida duele, la vida te presenta muchos obstáculos, muchas dificultades. Ni mayor pesadumbre que la vida consciente, ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror. Y el espanto seguro de estar mañana muerto, el espanto seguro de estar mañana muerto, que hay un temor, ¿a quién? A la muerte. Y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. El hombre sufre por lo que no conocemos, apenas sospechamos. Tenemos miedo. ¿Qué es el hombre? La muerte. Entonces miren cómo definitivamente encontramos estos temas en el poema Lo Fatal. Y sobre todo encontramos la angustia, el temor por no conocer la muerte y el dolor.
En este nuevo prospecto del examen de admisión nos pide el libro Prosas Profanas, que representa el apogeo del modernismo. Por otro lado, ¿cuáles son los temas de este libro? El amor al pasado, el cristianismo, libertad, aristocracia, exotismo, inclusive erotismo. A ver, vamos a leer un poquito. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que la ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Bueno, vean cómo se presenta elementos exóticos. La princesa, silla de oro. Entonces, definitivamente está el exotismo. La princesa está triste. ¿A qué se deberá esa tristeza? El jardín puebla el lleno de triunfo, el jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. ¿Pero por qué no ríe? ¿Por qué no siente? Algo le está pasando. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura? ¿Bien? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! La princesa, al parecer, es cautiva y anhela su libertad, ¿no? Entonces, en sonatina encontramos la evasión, huir, escapismo, escapar, el anhelo de libertad. Muy bien, eso sería todo por ahora.